Las minas marinas son una de las armas sumergibles más fiables de la guerra naval, siempre a punto para hundir cualquier cosa que atraviese su camino. Se inventaron en 1777 y se perfeccionaron más de 150 años después en la Guerra Civil Norteamericana. Drenar los océanos a fondo 2, máquinas de guerra hundidas. En agosto de 1864, el Tecumseh es uno de los 4 acorazados de una flota de 18 barcos de guerra unionistas. Su objetivo es la bahía Mobile en Alabama, uno de los últimos puertos confederados del sur. Si la Unión consigue capturarlo, la guerra acabaría pronto. Cuando la flota se adentra en la bahía, se produce una explosión que alcanza al majestuoso Tecumseh. Murió casi toda la tripulación. El único acorazado de la Unión hundido en batalla. El arqueólogo marino James Delgado está en la bahía Mobile estudiando el pecio del Tecumseh para intentar averiguar qué lo hundió. Todavía quedan secretos asombrosos bajo las aguas de la bahía Mobile que mucha gente no ve. El equipo se prepara para usar un sonar de barrido lateral y un magnetómetro para sondear el fondo marino. ¿Listos? Vale, ya estamos. ¿A qué altitud está el cabezal? A unos 4,5 metros del fondo. Vale, ¿y la velocidad es de...? 4 nudos. Sí, bien. Las imágenes son buenas. ¿Qué tenemos aquí? ¿A ti te parece algo? Sí, podría ser un pecio. Lo encontramos. El escáner detecta un objeto de hierro grande. Está en el sitio correcto. James está convencido de que es el Tecumseh. Ese es el pecio. Pero hay mucho barro. Parece que tiene algo encima. Creo que está enterrado. Parte del pecio está oculto bajo 130 años de barro y cieno. Solo vaciando el agua de la bahía de Mobile podremos ver lo que hay debajo. Y gracias a los datos de la expedición podemos hacerlo para intentar resolver uno de los últimos misterios de la Guerra Civil Norteamericana. Al drenar las aguas, surge una imagen prometedora. Una sección de un casco de hierro enterrada en el fondo marino. Y utilizando los datos del estudio, también podemos drenar el barro. Debajo, una imagen asombrosa. Un gigantesco monstruo de hierro de 68 metros de largo tumbado boca abajo. El paso del tiempo ha corroído su espinazo. El que fuera uno de los barcos más poderosos del mundo, el orgullo de la flota de la Unión, visto por primera vez a la luz del día después de más de 150 años. Una mirada atenta permite detectar una pista. Debajo de la línea de flotación, una gran hendidura en el casco, de 2,5 metros de largo y 1,5 de ancho. Y más pruebas. Juntas de metal partidas, rotas por la fuerza de una explosión. ¿Fue víctima de otro submarino confederado? Los espías de la Unión informaron que los rebeldes estaban construyendo submarinos, pero no tenían constancia de que estuvieran activos aquí. ¿Qué pudo haberlo provocado? Repartidos por toda la bahía, montones de chatarra en un área de cientos de metros de longitud. Pecios, ladrillos, pilas de madera. Si drenásemos la bahía de Mobile, todavía hoy se verían una serie de construcciones que colocaron los confederados para que no entrara la Armada de la Unión.
Nada de esto pudo provocar los graves daños encontrados en el Tecumseh. Pero eso no es lo único que colocaron aquí los confederados. También desplegaron esto, una nueva arma terrorífica que ahora se conoce como mina marina, pero que entonces también llamaban torpedo. Sujeta bajo la superficie por un peso y una cadena, lista para detonar al contacto. Este asesino submarino es una de las armas marítimas más eficaces de la Confederación, que hundió o dañó a 43 barcos unionistas. Y en la bahía de Mobile hay 180 torpedos, dispuestos en filas, formando un abigarrado tablero de ajedrez. En agosto de 1865, lo que había construido la Confederación no era una mera carrera de obstáculos, sino un corredor mortífero por el que la Armada de la Unión tenía que abrirse paso. Con la información del paisaje drenado y los últimos estudios históricos, resulta obvio lo que pasó aquí. Al mando de la flota de la Unión está el almirante David Farragut en el USS Hartford, un barco de vela y vapor. Farragut sabe que le esperan los torpedos submarinos, pero no sabe dónde están. Primero envía a los acorazados. Con cuidado, en fila. A la cabeza, el Tecumseh. Efectúa el primer disparo al fuerte de los rebeldes. Y entonces, cuando la flota se adentra en la bahía... Una explosión enorme. La proa se eleva y vuelve a caer en la bahía. El barco empieza a sumergirse. La popa se eleva en el aire. La hélice de bronce sigue girando. En apenas 30 segundos, la proa del Tecumseh se sumergió y empezó a hundirse. Es un momento impactante, pero Farragut entró en la historia cuando supuestamente dijo: «¡Malditos torpedos! ¡A toda velocidad!». Dio la orden de avanzar. Registraron haber oído el chasquido de las espoletas de los torpedos mientras los atravesaban, pero no detonó ninguno. La flota de la Unión atraviesa y, a pesar de perder el Tecumseh, la osadía de Farragut obtiene su recompensa. La bahía de Mobile cayó. Para los rebeldes es el principio del fin. El tamaño de la Confederación se reducía literalmente. El país recupera la paz. Casi 50 años después, las profundidades están plagadas de minas nuevas y mejoradas, mientras el mundo redobla el fragor de sus batallas en alta mar. El principio de la década de 1900 es la edad de oro de los transatlánticos. Y el más grande de todos es el Titanic. Tras su trágico hundimiento en 1912, se hicieron mejoras en su nave gemela, el Britannic, construido apenas 2 años después. Es igual de largo que el Titanic, pero 46 centímetros más ancho. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial estalla antes de que el Britannic llegue a transportar a ningún pasajero. Y se convierte en un hospital flotante gigante. 269 metros de largo. Pesa 53.000 toneladas y dispone de camas para 3.300 pacientes. Después de 5 viajes sin incidencias, zarpa hacia los campos de batalla del Mediterráneo Oriental.
navega hacia la base naval británica de Mudros, atravesando el canal de Corinto. El día está despejado. No hay enemigos a la vista. Pero poco después de las 8 de la mañana, se hunde en menos de una hora. Mueren 30 personas, pero rescatan a más de 1000. Las contradicciones en los relatos de los supervivientes dan pie a un siglo de controversia. Cuando se perdió el Britannic, la cuestión era, ¿lo habían torpedeado o se hundió por las minas? Una mina es un trágico accidente de guerra. Un torpedo dirigido a un barco hospital debidamente señalizado es un crimen de guerra. El final del Britannic siempre ha estado rodeado de misterio. El historiador Simon Mills cree que las aguas de la isla de Corinto, en Grecia, ocultan pruebas a 120 metros de profundidad. La clave es encontrar el arma utilizada. Buscar pruebas físicas en el fondo marino de lo que hundió al Britannic. Es una inmersión profunda y difícil, pero estoy deseando meterme en el agua. Estoy listo. Bajo la superficie, un mundo perdido y un pecio de proporciones sorprendentes. Cuando miras hacia arriba, la silueta del pecio se recorta sobre un fondo azul y de verdad te quedas boquiabierto. Los buzos solo ven una pequeña parte del gigante hundido. Es realmente enorme. Es el transatlántico más grande del fondo marino y por eso, cuando estás tan cerca, no lo ves todo. Pero ahora podemos drenar el Mediterráneo y ver el Britannic completo. Primero, el puente. Luego la proa, tumbada de lado. Y a casi 300 metros, 3 hélices enormes, tan grandes como una casa, y todas en su posición. El barco más grande de su época, más grande que cualquier catedral. Tiene un tamaño excepcional. Es realmente gigantesco. Gigantesco y perfectamente conservado. Comparado con el Titanic, que se partió por la mitad y acabó retorcido y destrozado, en muy mal estado, en el Britannic prácticamente todo está como estaba el día que se hundió. Espectacular, realmente espectacular. Pero, ¿qué lo hundió en realidad? Simon revisa los artículos periodísticos en busca de pistas. Estuvo en los titulares durante varias semanas. Supuestamente los alemanes habían torpedeado un barco hospital británico inocente. El relato de 2 testigos narra un ataque deliberado y que divisaron la estela de los torpedos en el agua momentos antes de la explosión. En 1916, atacar un barco hospital va en contra de todas las reglas de la guerra. ¿Será este el escenario de un crimen de guerra? El enclave del pecio drenado muestra indicios que ningún buzo podría ver.
Boca abajo en el suelo submarino, una sección deformada del casco del barco, de unos 12 metros de largo y 2,5 de ancho, con unas placas de acero dobladas hacia adentro. Un indicio obvio de una explosión devastadora en el interior del barco. ¿Qué arma pudo provocar semejante explosión? Ocultas bajo las aguas del Mediterráneo hay pruebas del final del Britannic. Con la ayuda de un sumergible, Simon Mills y su equipo exploran el lecho marino, sobre todo una zona a 800 metros del pecio, la zona en la que quedó registrada la explosión durante la Primera Guerra Mundial. Durante horas, lo único que se ve es arena y rocas. Ni rastro de piezas o fragmentos del torpedo. Pero el paisaje drenado sí revela algo. Está muy incrustado, pero puede identificarse. Un trozo de metal pequeño de 1 metro de ancho. Parece una cáscara de huevo rota. El objeto tiene la misma forma y tamaño que la carcasa de una mina marina de tipo E, un dispositivo típico alemán de la Primera Guerra Mundial, y está cerca de donde se produjo la explosión hace más de 100 años. Cuando por fin lo tienes delante de los ojos piensas, genial, lo hemos conseguido. Por fin tenemos pruebas físicas. El fragmento de mina pone fin a un siglo de controversia. Es una prueba irrefutable de que los testigos se confundieron y que al Britannic no lo hundió deliberadamente un submarino alemán. De hecho, algunos informes sobre un torpedo resultaron ser mera propaganda de guerra. No consta que hubiera submarinos activos en esta zona el día que se hundió el Britannic. No cabe ninguna duda, lo hundió una mina. Con la prueba clave del pecio drenado, es posible reconstruir los trágicos momentos finales del Britannic. Atraviesa el Canal de Corinto. Su misión es recoger a miles de soldados heridos. Pero choca con una mina, que probablemente había colocado un submarino alemán 3 semanas antes. Se produjo una explosión enorme. La sacudida duró literalmente 30 segundos. La explosión destroza el lado de estribor. El agua inunda una sala de calderas. Con un orificio tan grande en el casco, el Britannic estaba perdido. El daño es mucho más grave que el que hundió al Titanic. Y el Britannic no tarda en verse desbordado. Se inunda otra sala de calderas. Y otra, hasta que el descomunal barco alcanza su límite de flotabilidad. La suerte está echada. Solo transcurren 55 minutos desde la explosión al hundimiento. El fin del Britannic y de todos los que fallecieron es una pérdida devastadora en una guerra que se agrava rápidamente. En verano de 1927, la clave para una posible victoria de los aliados son los convoyes de transatlánticos que transportan tropas y suministros a Europa, protegidos por buques de guerra, como el USS San Diego. 153 metros de largo y más de 1.300 toneladas. Blindado, con 40 cañones de hasta 200 milímetros. Y numerosos mamparos estancos para que sea insumergible. El 19 de julio de 1918, se acerca a Nueva York para recoger un convoy. A las 11:05, justo a la entrada al puerto,
recibe el impacto de una explosión enorme. El barco se hundió en 20 minutos. El San Diego fue el único gran buque de guerra estadounidense que se hundió en la Gran Guerra y yace a unos kilómetros de la costa de Nueva York. Pero, ¿qué pasó? Un equipo de la Armada estadounidense ha reabierto el caso, liderados por el arqueólogo Alexis Katsambis. La respuesta lleva resistiéndose más de un siglo. ¿Qué hundió al San Diego? Los buzos de la Armada exploran el pecio del USS San Diego, pero el agua está tan turbia que resulta imposible verlo en su totalidad. En colaboración con la Universidad de Delaware, Alexis despliega 3 equipos de escaneo tridimensional para mapear la estructura del San Diego del fondo del mar. Este es el primer proyecto de escaneo remoto que consigue información exhaustiva. Si combinamos estos datos con lo último en tecnología de infografía digital, podemos hacer algo que antes era imposible. Contemplar con todo lujo de detalles el pecio de una víctima estadounidense de la Gran Guerra. El San Diego ve la luz por primera vez en 100 años. Lo primero que asoma es el elegante perfil del precioso casco de más de 150 metros. La estructura de acero se conserva sorprendentemente bien para su edad. Aparte de eso, cerca de la popa, daños en una sección del casco. Es la zona del impacto, erosionada por décadas de deterioro, pero parece estar debajo de la línea de flotación. Si algo impactó contra el barco, fue bajo la superficie. El equipo analiza los documentos históricos. Nada sugiere que la explosión la provocara un fallo del motor o la artillería a bordo. Eso refuerza la idea de que podría haberla provocado algo más siniestro. Los avances tecnológicos se traducen en que los submarinos alemanes ya pueden atravesar el Atlántico. Es una época nueva en la que se generaliza el uso de submarinos. La guerra llegó a las costas de Estados Unidos. En la década de 1900, Nueva York es el puerto más concurrido del planeta. Un objetivo irresistible para la Armada Imperial Alemana. Si eres enemigo de Estados Unidos, ¿qué objetivo hay más simbólico que la ciudad de Nueva York? El equipo no sabe si un torpedo desde un submarino fue lo que provocó la explosión. Para averiguarlo, calculan el tamaño del orificio de la primera explosión. ¿Qué daños provocó esa explosión en concreto en el punto de impacto original? Encuentra el informe de un buzo de la Armada que visitó el pecio en 1918. Dice que estaba en la zona de babor, cerca de la chimenea número 4. Calcula que la cavidad es de 1,5 metros de ancho. Eso significa que está debajo del cinturón blindado, lo cual tiene sentido. Gracias a estos datos, podemos reconstruir el orificio de la primera explosión. ¿Es posible que lo provocara un torpedo? El equipo reproduce el daño que provoca un torpedo de la Primera Guerra Mundial y se llevan una sorpresa. Quedó patente que los torpedos eran un arma demasiado grande, transportaban demasiada carga y eso habría provocado un orificio de mucho más de 1,5 metros. Se preguntan si fue una mina. Sorprendentemente, los archivos del gobierno alemán revelan que los submarinos tenían órdenes de colocar minas a las afueras del puerto de Nueva York. Sabían que era una vía marítima importante para Estados Unidos y los aliados.
Pero descubren que las típicas minas alemanas, conocidas como tipo 4, también provocan un orificio de más de 1,5 metros. Entonces, un dato clave. En 1918, Alemania se está quedando sin explosivos. Los alemanes, al final de la guerra, utilizaban cargas más pequeñas. Y al reducir la carga de una mina de tipo 4, se produce un orificio de casi 1,5 metros de ancho. Parece que todo coincide. Lo más seguro es que el San Diego se topara con una mina alemana pequeña. Pero hay otra cuestión. El orificio sigue siendo pequeño. ¿Cómo pudo hundir un barco de 153 metros en apenas 20 minutos? ¿Y dejarlo boca abajo? A plena luz del día, el pecio drenado del San Diego revela la pieza que faltaba en el puzzle. Saber qué arma fue es solo una parte de la historia. Queremos conocer la secuencia de los eventos y cómo se hundió el barco. Los mamparos estancos y las puertas están diseñadas específicamente para impedir que el agua se propague y mantener el barco estabilizado. Pero por alguna razón, el San Diego está boca abajo. Se hundió a solo 30 metros. No tuvo tiempo de darse la vuelta en el descenso. Intrigado, el equipo analiza la estructura del San Diego en busca de algún signo de debilidad. Esto es un plano del puente de armas del USS San Diego. Pero los planos no son lo mejor para inspeccionar un buque de guerra real. Un contemporáneo del San Diego, aunque unos años mayor, es el transatlántico USS Olympia, el buque de guerra más antiguo que sigue a flote. Al analizar su estructura interna, el equipo hace un descubrimiento revelador. Nos dimos cuenta de que el hecho de que usara carbón era algo crucial a la hora de determinar cómo se volcó. El carbón, almacenado en la cubierta, tenía que bajarse hasta las salas de máquinas. Este conducto es muy similar al que encontraríamos en el San Diego. Servía para trasladar el carbón hasta los depósitos de combustible y aunque puede cerrarse, no es estanco. Este punto flaco no estaba tan claro en los planos del San Diego. Había puntos de entrada adicionales con los que no habíamos contado. Los mamparos estancos impiden que el agua inunde todo el casco, pero estos conductos y una red de ventilación suponían otra vía de acceso. El agua que entraba por la cubierta de armas se filtraba por los conductos, inundando los depósitos de combustible, y desde allí las salas de máquinas, las de calderas y todo el barco. Examinando el pecio del San Diego y juntando todas las pistas, podemos conocer la historia completa por primera vez. El San Diego se dirige a Nueva York. El horizonte está despejado, pero bajo el agua acecha un peligro. Un submarino alemán ha desplegado un campo de minas. El San Diego se topa con una. El agua saltó por los aires y empezó a inundar las salas de máquinas y de calderas. A medida que se inclina, el agua penetra en la cubierta de armas desde el lado del puente. Inunda rápidamente el barco a través de los conductos de carbón y ventilación, inclinándolo aún más. En cuestión de minutos, se dio la vuelta y empezó a hundirse. Solo 6 de sus 1.100 tripulantes sobrevivieron. El San Diego desciende a su última morada, muy cerca del corazón de la ciudad de Nueva York. A finales de 1917, la Armada Real cuenta con una nueva fuerza diseñada para aventajar
o superar la tecnología alemana, tanto encima como debajo del agua. También desarrollan las minas submarinas para que sean más eficaces y conseguir construir una fortaleza, una barricada, como las llaman, para impedir que los alemanes se acerquen. Alrededor de la costa británica, bosques enormes de mortíferas bombas flotantes protegen la navegación. Estos campos de minas enormes hunden submarinos y frustran ataques. A mediados de 1918, la tasa de éxito desciende desde un máximo de 800.000 toneladas al mes a menos de 400.000, pero aún así, son muchos barcos hundidos. A pesar del esfuerzo que hicieron para contrarrestar los submarinos alemanes, eran los amos. Las armas convencionales siguen sin atestar un golpe decisivo. En 1918, un campo de minas enorme bloquea la entrada del Canal de la Mancha. Pero en Plymouth, los datos del sonar muestran el perfil de un pecio. Steve Mortimer, un investigador de pecios históricos, quiere examinarlo de cerca. Lleva más de 4 años investigando una leyenda olvidada. Y este pecio es justo lo que estaba buscando. Hoy queremos bucear en un pecio que se hundió en 1918 tras una batalla con un submarino alemán. Llevábamos años buscándolo y ahora tenemos una buena pista. Creemos que está a 213 metros aproximadamente. Lo único que podemos hacer es bajar, ver qué encontramos y si podemos identificarlo. Entre los miles de cargueros indefensos que los submarinos hundieron en estas mortíferas aguas, el objetivo de Steve es especial. La forma y el tamaño del casco demuestran que fue construido como carguero. Y el lamentable estado del pecio indica que tuvo un final violento. Pero las turbias aguas ocultan más secretos. Solo drenando el Canal de la Mancha podemos contemplar todo el pecio y revelar la sorprendente verdad. El casco está retorcido y doblado, la popa destrozada, los daños típicos de un torpedo, pero también un descubrimiento totalmente inesperado. Armas navales, equipamiento militar en un carguero. Para Steve Mortimer es la prueba de sus sueños. Ha encontrado el Stock Force, una mítica arma secreta británica. Su nombre en clave es un barco Q. Un barco Q es un buque de guerra disfrazado de barco mercante. Es un barco que se hacía pasar por algo que no era, y en este caso en concreto, parece inofensivo, pero no es nada inofensivo. Puede parecer un carguero inofensivo, pero el Stock Force va armado hasta los dientes. Cañones navales de 100 milímetros, como los de un crucero o un destructor, montados sobre unas plataformas plegables para esconderlos bajo cubierta. Es un tipo de ataque sorpresa contra otro ataque sorpresa. Siguiendo una directiva del almirante en jefe Winston Churchill, la Armada Real lleva desplegando barcos señuelo desde que empezó la amenaza submarina. De pesca diminutas, incluso veleros de un mástil, hasta grandes barcos mercantes. Los marineros a bordo no son marineros mercantes, son combatientes, entrenados en el arte del engaño. El 30 de julio de 1918, cuando el Stock Force navega por el Canal de la Mancha, su misión no es transportar un cargamento, sino acechar un submarino al que atacar. Divisa un periscopio.
pueden tender la trampa. Lo que pasó a continuación hizo famosos al Stock Force y a su tripulación. Su historia se inmortalizó en una película muda. Hábilmente, el submarino ha conseguido atravesar un campo de minas y ataca primero. El puente quedó prácticamente destrozado y algunos hombres se quedaron atrapados. El Stock Force empieza a hundirse. La tripulación se apresura a abandonar el barco. Pero es todo una puesta en escena. Habían practicado incluso cómo tenían que arriar el bote salvavidas para que todo pareciese muy poco profesional. La tripulación desembarcaba y el submarino empezaba a aproximarse para hundir el barco. El submarino muerde el anzuelo y sale a la superficie para inspeccionar su trabajo. El capitán del Stock Force, Harold Otten, mantiene la calma. Otten espera hasta que el submarino está en posición óptima para atacarlo y grita adelante, dando orden a su tripulación de defenderse con todo lo que tuvieran a mano. Cuando llegaba el submarino, quitaban el camuflaje de los cañones y empezaba la batalla. La ráfaga de proyectiles tuvo que ser infernal. Tenías que ser capaz de mantener la calma aunque tu barco se hundiera. Y abrir fuego y disparar desde una plataforma que se hunde poco a poco en el océano. Hacen blanco en el submarino. El capitán del Stock Force consigue escapar poco antes de que su barco se hunda. El comandante Harold Otten recibe la Cruz de la Victoria, la mayor condecoración al honor de Gran Bretaña. Por fin, los aliados neutralizan la amenaza submarina y los cargueros pueden llegar a Gran Bretaña en convoyes bien protegidos. Simplemente, no hay submarinos suficientes para detener el flujo de abastecimiento. Si los alemanes hubieran podido seguir fabricando submarinos, podrían haber acabado ganando la guerra. Nadie lo sabe mejor que el hombre empeñado en resucitar el poderío naval alemán en la década de 1930. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron armas secretas nuevas y mejoradas. En junio de 1944, las playas y acantilados de Normandía son el escenario de uno de los campos de batalla más grandes de la historia de la humanidad. Después de un año planificándolo cuidadosamente, 7.000 barcos y 250.000 hombres están listos. La invasión aliada de la Europa ocupada por los nazis está a punto de comenzar. La magnitud del día D es épica. Es lo más extraordinario que se ha llevado a cabo en la historia. Durante años, los arqueólogos han estudiado la batalla terrestre. Pero ahora buscan en otro sitio. Varios arqueólogos marinos colaboran con la unidad submarina francesa, la Dracem, escaneando 80 kilómetros de costa con tecnología 3D de última generación. Es el proyecto de mapeo submarino ininterrumpido más importante que se ha realizado en esta zona en concreto. Ya han encontrado 300 reliquias militares, muchas desconocidas para los historiadores. Es muy raro. Es difícil saber qué es. Escaneado con una meticulosidad extrema, este tesoro de las profundidades está transformando lo que sabemos de la invasión. Está todo de una manera que no puede ser terrestre. Hemos encontrado cosas realmente interesantes. Ahora, por primera vez, podemos utilizar estos datos para desvelar los secretos del día D, drenando las turbias aguas de la costa de Normandía para revelar qué pasó aquí exactamente. En la Segunda Guerra Mundial, la artillería la transportaban hombres, vehículos o caballos. Pero en la arena o el agua, eso no funciona. Para apoyar a la infantería en las playas, los aliados despliegan esto.
Los tanques M7 Priest. Artillería autotransportada. Un cañón Howitzer de 105 milímetros montado en un chasis de un tanque M4 Sherman. Un tanque dispara con una trayectoria plana y necesita que el objetivo esté en su línea de visión. Pero un Howitzer dispara en arco y lanza los proyectiles por encima de los obstáculos. Perfecto para las posiciones enemigas en lo alto de las playas de Normandía. La investigación revela que los estadounidenses tienen 30 cañones Priest listos para desembarcar en la playa de Utah, transportados en lanchas de desembarco anfibias. Los relatos de ese día cuentan que solo 27 llegaron a la playa. El arqueólogo James Delgado cree que estos podrían ser los 3 que faltan, pero no están cerca de la lancha de desembarco y eso significa que lo que pasó fue tan violento que los tanques Priest salieron despedidos. ¿Qué arma nazi era lo bastante potente como para hacer algo así? Tiene una teoría. Esta sección de 80 kilómetros de costa estaba fortificada. Rommel había previsto colocar 50 millones de minas, pero solo pudo desplegar 20 millones. Aún así, si lo piensas, es realmente alucinante. La noche antes del día D, unos 300 dragaminas aliados limpiaron meticulosamente los canales de cada una de las 5 zonas de desembarco. La flota invasora tenía que poder llegar a las playas. Pero, ¿qué pasó con los 3 cañones Priest? El equipo de investigación detecta otra cosa. Al introducir las coordenadas exactas, comprueban que se desviaron de su rumbo. La lancha de desembarco se ha salido de los canales despejados y ha ido a parar a un campo de minas sin limpiar. Las mismas corrientes que ayudaron a la infantería de Roosevelt los empujan a una zona letal. La extraordinaria potencia de las minas de Rommel explica por qué los cañones Priest estaban tan lejos de las lanchas de desembarco. Puede que los cuerpos de los 7 tripulantes sigan dentro de los vehículos. Un sombrío recordatorio del coste humano del día D. El bombardeo de los aliados no consigue inutilizar ninguno de los más de 40 puestos de defensa enemigos, y las tropas inician el desembarco bajo una lluvia de proyectiles. Ametralladoras y minas activas. La guerra se prolongó dejando los mares sembrados de tumbas volátiles como esta, y todas las que había antes. Y solo ahora, al drenar el océano, el lúgubre legado de las minas marinas sale a la luz.